Saludos mis hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a un estudio más para el día de hoy. Nos encontramos ya en este momento donde vamos a meditar, vamos a escudriñar las Escrituras porque sabemos que en ellas tenemos la vida eterna. Y además ellas son las que dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo, de lo que Él ha hecho en esta tierra. Para el día de hoy vamos a desarrollar la lección y quisiéramos que donde estén nos puedan acompañar. Tenemos una hermosa lección nuevamente para ustedes. Entonces, queridos hermanos y amigos, a todos los que nos escuchan a través de este audio, quisiéramos darles una cordial bienvenida, pero antes de eso vamos a orar para poder comenzar este estudio para el día de hoy. Ahí donde estás, acompáñanos, vamos a comunicarnos con el Creador. Bendito Padre que esté en los cielos, santificado sea su nombre, venga a nosotros su reino, haga Señor su voluntad así en la tierra como en el cielo. En este día queremos, Señor, agradecerle por lo que hace usted por cada uno de sus hijos, por darnos la vida, por protegernos del mal y darnos, Señor, el alimento que necesitamos. Le pedimos en este día, acompáñenos, abra nuestra mente, nuestro corazón, y de cada uno, Señor, de tus hijos que te siguen también, acompáñalos en este día. Le pedimos estos favores porque confiamos en la preciosa sangre que derramó nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Muy bien, queridos hermanos, el título de la semana, Jesús y Juan el Bautista. Ustedes saben la historia, lo relatamos nuevamente para poder meditar en cómo fue esa relación entre nuestro Señor Jesús y Juan el Bautista. ¿Qué relación tenían? Ya que de alguna manera ellos tenían una relación estrecha porque venían a ser parte de una familia, tanto de una familia espiritual como de una familia carnal. Pero cuando ellos llegaron a ser ya de alguna manera líderes, tuvieron controversia en sus discípulos. Entonces, el libro de Juan capítulo 3, verso 30 dice: es necesario que Él crezca, pero yo mengüe. Así mencionó el profeta cuando ya le mencionaron de nuestro Señor Jesús: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Dice los testimonios para la iglesia en el tomo 5, página 207, Juan el Bautista fue identificado por el Salvador como el mayor de los profetas. El mismo Señor Jesucristo dijo que era un profeta mayor de alguna manera, por lo que se presentaba en esa ocasión y cómo lo estaba presentando. Pero, ¿qué contraste hay entre el lenguaje de este hombre de Dios y muchos de los que profesan ser ministros de la cruz? Claro que hay una tremenda diferencia entre los hombres de ahora que se hacen llamar profetas y al profeta que apareció en esa época. Cuando se le preguntó si él era el Cristo, Juan dijo que era indigno de desatar las sandalias de su maestro. Cuando hoy en día se puede mirar y preguntar a los hombres ameritan ser profetas o ser más que Jesucristo. Es así como Juan el Bautista ha dejado pues un legado también en su ministerio, y lo que hoy en día los hombres deben seguir es la humildad que tuvo Juan, la potencia para dar el mensaje. Eso es lo que se ha dejado como ejemplo, y el registro nos indica lo que debemos hacer. Entonces, queridos hermanos y amigos, vamos a hablar de Jesús y Juan el Bautista en esta mañana, y queremos invitarles donde ustedes se encuentren, nos acompañen también a poder compartir este mensaje y dar a conocer al mundo entero. Dice Juan capítulo 3, verso 26, si tienes ahí tu Biblia, te invito a buscar el libro de Juan. Estamos hablando de Juan, el libro de Juan, y quisiéramos meditar en esta mañana el capítulo 3 y el verso 26. Dice la palabra, el capítulo
3 y el verso 26 del libro de Juan. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Ya los discípulos de Juan veían la forma de trabajo en cómo se estaba realizando entre Jesús y sus discípulos. Y vinieron al maestro y le dijeron: mira cómo aquel tú, lo que bautizaste, a quien bautizaste allá al otro lado del río, está bautizando también, y todos vienen a él. Entonces empieza a haber una controversia en este sentido, porque ya empieza a haber envidia por parte de los discípulos de Juan, la cual se presenta, y es hasta el día de hoy, porque también habrá controversia cuando se encuentre a un grupo quien esté ganando almas para Cristo, y el otro grupo de alguna manera esté también ganando, pero no tanto como los unos, y haya una diversidad, podríamos decir así, de pensamientos. Entonces, el deseado de todas las gentes, dice, así puso su sello sobre la misión de su precursor. Pero los discípulos de Juan miraban con celos la popularidad creciente de Jesús. Eso existe. Y eso se dará hasta que Cristo venga por segunda vez. Esos celos que provienen no del hombre, sino únicamente del mal. Pero el hombre es el títer para poder hacer el trabajo en esta tierra. Estaban dispuestos a criticar su obra, y no transcurrió mucho tiempo antes que hallaran ocasión de hacerlo. Entonces los discípulos de Juan criticaban de alguna manera la obra de Cristo, porque él estaba ganando popularidad. Ser popular de alguna manera en esta tierra, pero ser popular en las buenas cosas, a veces va a traer consecuencias, envidia de los demás. Entonces, hay una pregunta que surge en esta mañana: ¿por qué los discípulos de Juan tuvieron celos de la obra de Cristo? Por la popularidad creciente de Jesús. Por esa misma razón, los discípulos de Juan tuvieron celos y comenzaron a arremeter contra Jesús y contra sus discípulos. Hermanos y amigos, esa ocasión en la que se presentó, hubo pues de alguna manera celos por partes que no se podía distinguir en ese sentido si ellos eran los que estaban realmente convencidos en su corazón de lo que estaban haciendo. Pareciera que hubiesen no visto la magnitud de lo que sentían o de lo que estaban pensando, pues todavía necesitaban un gran cambio, y eso se dio a medida que el tiempo avanzó y la muerte de nuestro Señor Jesucristo cambió la historia tanto de los discípulos de Juan como de sus discípulos de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 3, en el mismo capítulo, verso 28, verso 29, dice: vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, dijo Juan, sino que soy enviado delante de él. Les dice a sus discípulos: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y que oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Juan reconoce porque de alguna manera él no era el Cristo. Él era simplemente aquel que había venido a preparar el camino para el Maestro. Les dice a sus discípulos que él simplemente es un invitado, un amigo, que él no es el esposo, que la cabeza, la que representa a la iglesia, es Cristo. Dice el deseado de todas las gentes, página 151. Juan se presentó a sí mismo como el amigo que actuaba como mensajero entre las partes comprometidas preparando el matrimonio. Cuando el esposo había recibido a la esposa, la misión del amigo había terminado. Se regocijaba en la felicidad de aquellos cuya unión había facilitado.
Entonces, Juan únicamente era el amigo. El esposo era el Señor Jesucristo y la esposa representaba ya el pueblo judío para su tiempo. Y Juan se veía así, se veía como ese amigo que había estado dando su parte, allí estaba uniendo a ese compromiso. Entonces dice la pregunta, ¿qué declaró Juan a sus discípulos? Juan se representó a sí mismo como el amigo. Juan se representó a sí mismo como el amigo. Entonces, queridos hermanos, podemos leer también Eclesiastés capítulo 12, verso 13. Te invito a buscar ahí en el libro de Eclesiastés el capítulo 12 y el verso 13. Si tienes ahí tu Biblia, acompáñanos leyendo el capítulo 12 y el verso 13. Dice la palabra: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Entonces la palabra dice, el fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Entonces, queridos hermanos y amigos, el testimonio nos menciona en el libro del deseado de todas las gentes, en la página 152, no podemos discernir el carácter de Dios ni aceptar a Cristo por la fe, a menos que consistamos en sujetar todo pensamiento a la obediencia de Cristo. El Espíritu Santo se da sin medida a todos los que hacen esto. En Cristo reside toda plenitud de la deidad corporalmente y vosotros estáis completos en Él. Colosenses capítulo 2, 9 y 10. Entonces dice, hermanos, que no podemos discernir el carácter de Dios ni aceptar a Cristo por la fe a menos que consistamos en sujetar todo pensamiento a la obediencia de Cristo. El ser obediente lo que indica es que seremos recompensados para poder aceptar, para poder tener ese carácter que nos va a llevar a ser los verdaderos mensajeros, así como lo fue Juan. Entonces la pregunta dice, ¿con qué propósito es concedido el don del Espíritu Santo? ¿Cuál es el propósito para el hombre? Que venga el Espíritu Santo hacia él. ¿Con qué propósito es concedido el don del Espíritu Santo? Con el propósito de discernir el carácter de Dios. Para eso se derramó el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos pueda ayudar a discernir el carácter de Dios. Por eso ya la palabra dice que el fin del discurso es todo esto: guarda sus mandamientos, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Pero únicamente lo podemos hacer cuando definimos el carácter de Dios, cuando tengamos el carácter de Dios. Eso corresponde a cada hombre, cada mujer, tener el estudio cada día, cada mañana, entonces entenderá y obedecerá a través de Cristo. Entonces, queridos hermanos y amigos, estamos desarrollando la lección en esta mañana y queremos invitarles a ustedes también que nos apoyen ahí donde están, puedan lecturar, puedan compartir, que este es un especial que tenemos cada séptimo día de la semana. En 2 Corintios capítulo 5, verso 17, el apóstol Pablo menciona algo interesante. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es o criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. El apóstol menciona que si de modo alguno está en Cristo o ha entregado su corazón a Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas han pasado y aquí todo es hecho nuevo. El testimonio lo corrobora en Joyas, tomo 2, página 389. Cristo ha hecho del bautismo la señal de entrada en su reino espiritual. Es una señal, simplemente el bautismo ha hecho Él una condición positiva que todos deben cumplir, si desean ser considerados bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes que el hombre pueda hallar hogar en la iglesia, antes de cruzar el umbral,
del reino espiritual de Dios debe recibir la impresión del divino nombre, Jehová, justicia nuestra. Antes de poder entrar a tener ese compromiso real o a cumplir ese requisito que menciona a través del bautismo, menciona el testimonio, el hombre debe recibir la impresión del divino nombre Jehová, justicia nuestra. En otras palabras, antes de poder entrar a las aguas del bautismo, necesitamos recibir la justicia perfecta de Cristo. Hermanos queridos, es una verdad absoluta la que debemos saber, que nadie se puede salvar únicamente metiéndose y mojándose en el agua. Bautizarse significa sumergirse hondamente, pero eso no significa que después que salgas tendrás un cambio. Antes de eso, se necesita que el hombre debe recibir esa impresión. Y esa impresión se llama justicia, Jehová, justicia nuestra. El carácter de Cristo debe ser dado al hombre antes a través de la fe, y el bautismo ya es la señal de entrada, de alguna manera, a lo que corresponde a ser parte de Dios. Dice la pregunta: ¿cómo alcanza el bautismo su objetivo verdadero? Ahí nos pregunta si el bautismo, ¿cómo? ¿De qué manera alcanza su objetivo verdadero? Cuando el hombre recibe la justicia de Cristo. Cuando el hombre recibe la justicia de Cristo, así el bautismo alcanza su objetivo verdadero. Muy bien, queridos hermanos, estamos desarrollando esta lección y queremos agradecer a Dios por ese amor infinito que tiene, por darnos esa bendición de la vida. Vamos a buscar el libro de Juan, capítulo 4, del 1 al 3. El libro de Juan, capítulo 4, del 1 al 3, dice la palabra: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Entonces el Señor Jesús escuchó que los discípulos de Juan decían, o los discípulos allí entre sí mencionaban, los fariseos, decir que Jesús bautiza más discípulos que Juan. Entonces, queridos hermanos, como que se convierte en una parte intranquila para el maestro, porque ya comienza a haber controversia, o el mismo mal se está dando ya entre los fariseos también, de mencionar de lo que estaba sucediendo con sus discípulos o con el bautismo que cada uno hacía. Dice el testimonio en el Deseado de todas las gentes, página 153, Jesús sabía que no escatimaría esfuerzo para crear una división entre sus discípulos y los de Juan. El Señor sabía que no podría de alguna manera tener una solución en ese sentido rápido, porque tendría que darse así. Sabía que estaba formando la tormenta que arrebataría a uno de los mayores profetas dados al mundo. Entonces se vería pues ese odio a través del enemigo con Juan, y tarde o temprano iba a ser decapitado. Dice: deseando evitar toda ocasión de mala comprensión o disensión, cesó tranquilamente de trabajar y se retiró a Galilea. Con el sentido humano que tenía el Señor, deseó retirarse. La situación estaba agravándose, los fariseos ya mencionaban lo que estaba sucediendo y se estaba armando pues completamente un odio satánico contra el profeta, contra el Señor Jesús. Y el Señor Jesús decide retirarse a Galilea. Eso es lo que ocurre y que ocurrirá siempre, en todo tiempo, mis queridos hermanos, pero el Señor con paciencia nos indica lo que debemos hacer. Dice la pregunta: ¿qué hicieron Jesús y Juan cuando comprendieron el peligro de una crisis entre sus respectivos discípulos? ¿Qué hicieron? Vamos a ver lo que dice.
Se separaron en diferentes direcciones, ¿sí? Se separaron en diferentes direcciones. Uno se fue para el otro lado. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer muchas veces cuando ya se está consumando de alguna manera, ¿sí? Porque eso es lo que a veces sucede en algunos casos con los discípulos de ahora también. Entonces se separaron en diferentes direcciones. Entonces, queridos hermanos, estamos hablando de Jesús y Juan el Bautista. De esa historia que nos deja, pues, para poder comprender cómo se estaba formando y cómo se dio todo ese trabajo cuando ellos existieron. Llegamos a la parte final y quisiéramos leer el capítulo 1 de Lucas, el verso 17. Ahí donde estás, te invito a buscar Lucas 1, verso 17. Dice la palabra: irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Hablando del tercer Elías, o también hablando de Juan el Bautista, dice que irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. ¿Y cuál será el trabajo de este personaje también para esta época? Hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos y de los rebeldes a la prudencia. Necesitan entender muchos que el altar del hogar, el altar del sacrificio está derribado y necesitan nuevamente acomodar, poner en su lugar. Dice el testimonio Maranata, el Señor viene, página 23. Así como Juan el Bautista, al preparar un pueblo para el primer advenimiento de Cristo, llamó su atención a los 10 mandamientos. Así debemos dar el mensaje nítidamente: teme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Apocalipsis 14, 7. Debemos esforzarnos para preparar el camino para el segundo advenimiento de Cristo con el mismo fervor que caracterizó a Elías, el profeta, y a Juan el Bautista. Entonces nuestro trabajo de ahora, de hoy, quienes viven para esta época necesitan hacer el trabajo de Elías, de Juan, porque el que hace el trabajo de estos dos profetas se estará considerando, o el mismo Señor considerará, como un tercer Elías. Entonces, queridos hermanos, surge la pregunta: ¿qué mensaje de Juan el Bautista hizo estremecer al pueblo? Hacer volver el corazón de los rebeldes a la prudencia. Hacer volver el corazón de los rebeldes a la prudencia. Eso es lo que puede hacer estremecer, porque los rebeldes necesitan escuchar el mensaje poderoso de parte del Señor. Y cuando lo escuchen, hará volver su corazón a Dios. Los hijos y los padres tendrán que tener parte en este llamado. En este llamado tendrá que ver el hogar de cada hijo de Dios. Querido hermano y amigo, en esta mañana, que el Señor te pueda bendecir, te guíe y te ayude en todo lo que tú emprendes. Estamos viviendo etapas ya finales de la historia de esta tierra y necesitamos nosotros ponernos en marcha para trabajar y dar a conocer el último mensaje. Que el Señor te bendiga, que el Señor te cuide, te guarde el día de hoy. Un abrazo a la distancia, nos encontramos el día de mañana en un próximo estudio. Bendiciones.